están? Bienvenidos a otra entrega de Saberes Compartidos por Televisora Centro Morteros. Estaremos hablando hoy de mosaicismo junto a Nancy Giacomelli de Porporato. Ojalá les guste. Bienvenidos. Bienvenida a Saberes Compartidos, Nancy. Hola. ¿Cómo estás? Un gusto. Igualmente, gracias por invitarme. Muy amable. Bueno, como vemos, es un lugar de trabajo. Se nota que es un lugar de trabajo y de bastante trabajo, mucho, ¿no? Se nota mucho. Sí, justamente el desorden indica que hay mucho trabajo y de todas clases en el taller. Pero bueno, querés y te interesa el mosaicismo, de eso vamos a hablar entonces. Excelente. Bueno, el mosaicismo es un rubro dentro del arte, digamos, que más o menos ¿cuándo surge? Sí, en realidad el mosaicismo surge en la etapa de los griegos y los romanos. Ellos fueron unos grandes artistas en esto y trabajaban el mosaicismo como realmente debe ser, con los cuadraditos, las teselas, que son cuadraditos, y utilizando piedras, mármoles. Después surgen distintas variantes, ejemplo, el mosaicismo de Gaudí en Barcelona, donde aplicó el trencadís, que es el rellenado de superficies con teselas irregulares. Entonces ya mete otra rama dentro de lo que es el mosaicismo. Muchos no consideran a lo que hace Gaudí como un mosaicismo, pero en realidad es otra forma de hacerlo. El trencadís es una de las técnicas más básicas a realizar en el mosaicismo, es con la que se comienza con cualquier persona que realiza este tipo de trabajos, y bueno, y después se va pasando por distintas etapas y distintos conocimientos y técnicas y manejo de distintos materiales y herramientas. Claro, se va complejizando, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Para hacer el mosaicismo se utilizan pinzas de alicatar comunes, donde se aprenden a utilizar, se hacen cortes irregulares, se rellenan esas superficies. Por más que sea algo que parece simple, requiere de la utilización de la creatividad, el uso de los colores, el pasaje de colores para las luces y las sombras. No es solo tirar mosaiquitos irregulares y acomodarlos, o sea, sí básicamente, pero después se pueden lograr muchísimas cosas más interesantes con el mosaicismo, ya sea el trencadís o el mosaicismo romano, que es utilizando mármoles, por supuesto, que vienen en distintos tonos y podés lograr matices que son bellísimos. Bien, háblame específicamente del trencadís de Gaudí. ¿En qué consiste básicamente? Bueno, el trencadís es una técnica que consiste en hacer teselas irregulares. La tesela es la unidad del mosaicismo, la partecita del mosaicismo. En realidad la tesela significa cuadradito, es la parte del mosaicismo romano, griego, que es perfecto en cuadraditos. ¿Tiene una medida estándar? No, pero hablamos de los elementos que componen un mosaicismo. El trencadís es trabajar en forma irregular, cortar con la pinza en trozos irregulares y rellenar superficies. Vos lo podés trabajar en forma, en un solo color, podés trabajar en un pasaje de colores. Entonces de ahí no solo aprendes a manejar las manos, la motricidad fina, sino también aprendes a observar los colores, aprendes a utilizarlos, a hacer luces, sombras, como se hace pintando. ¿No es cierto? Esa es una forma de trabajar el mosaicismo. O sea, aquí en el taller estamos haciendo mucho mosaicismo de la ciudad y en este momento estamos trabajando con monumentos de morteros. Estamos haciendo un mural de 5 metros por 5 metros y ahí estamos trabajando con perspectivas, con luces y sombras, con el manejo del trencadís en parte del mural, con los opus, que es la ubicación, los opus teselatum, opus regulatum. Los distintos opus son la forma en que se ubican las teselas dentro del mosaicismo. Y bueno, entonces se aplican esas teselas de maneras diferentes, por ejemplo en el edificio de la iglesia, donde se colocan los ladrillitos trabados, eso es el opus teselatum, que es la ubicación de las teselas en el trabajo. Eso es parte del mosaicismo romano, porque la tesela tiene una forma determinada, no es irregular como el trencadís, claro. ¿Sí? Pero estamos hablando de una actividad que podés hacerla simple, es decir, por ejemplo, si tenés una figura en la cual aplicás un solo color,
En cambio, si le aplicás sombra ya es otra cuestión, digamos, hay que trabajarlo mucho más. Sí, por supuesto, totalmente. O sea, si vamos a trabajar de un mosaicismo básico, vamos a trabajar un solo color, vamos a trabajar el trencadis, rellenando superficies, pero vos podés trabajar también con vidrios de colores, podés trabajar con mármoles, con piedras, con distintos materiales, y cada material con esmalti, y cada uno de esos materiales representa un uso diferente de distintas herramientas, porque también tienen mayor resistencia a la ruptura en Claro. partes, ¿no? Por eso es que se necesitan distintas herramientas para el trabajo de uno y otro. El trabajo que está haciendo, que hicieron, por ejemplo, frente al hospital, con el mural de Favaloro, por ejemplo, ¿ese es trencadis? Sí, ahí se aplicó todo trencadis, todo trencadis. Porque, bueno, en realidad ese es un trabajo comunitario, cooperativo, porque todo el mundo aporta un corazón y se arma un todo de las partes que ofrece cada persona que quiere participar, ¿sí? Entonces la técnica básica trencadis, sí. El fondo, todo es la misma técnica. ¿Cuándo, en qué momento te llamó la atención esta actividad? Bueno, ¿cómo comenzaste a hacerla, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, en realidad a mí todo lo que es el arte y hacer cursos y enriquecerme sobre estos temas siempre me ha gustado, y desde toda mi vida fui docente en la escuela, en el Colegio Cristo Rey, 35 años, y trabajé dando plástica. De todas maneras, lo que se enseña en una escuela no es lo que vos podés ofrecer en un taller, ¿no? De todas maneras, en el año 2017, cuando estaba por jubilarme, decidí hacer o dejar algo que recuerden esos 35 años de trabajo. Entonces armé un mural de mosaicismo con los niños. Obviamente la técnica trencadis. Cambio de colores no, porque bueno, estamos trabajando justamente con niños, y bueno, usamos una técnica que se llama doble directa. Entonces fuimos trabajando todo ese mural en partes pequeñas. Los niños trabajaban en los recreos, y fuimos, bueno, completando esas partes, y cuando se terminó, ahí colaboraron los papás que estaban interesados en hacerlo, de los niños, porque había que ponerlo en posición vertical, y ya eso implica que con niños de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto no podíamos. Entonces, bueno, lo colocamos con los papás, y bueno, completamos lo que faltaba con los papás, que fue completar los pedacitos que a ellos les faltaban, poner la pastina y demás. Bueno, ese fue el primer mural que hice en el colegio, y bueno, que fue lo que dejé para que me recuerden. Y bueno, de ahí entonces, con esos papás que me ayudaron, surgió, los invité a que me ayuden a hacer algún mural para la ciudad. Y bueno, lo mismo hice con mis alumnas acá en el taller. Entonces surgió a través de la municipalidad, que nos cedió un espacio y nos indicó un tema. Hicimos el mural que está al frente de la rotonda, en Ilia y 25 de Mayo. Exacto. Bueno, ese mural tiene 4 metros arriba, 5 abajo y 1 de ancho, y el tema es el Fortín Los Morteros. Bueno, ahí ese fue el primero que hicimos con mis alumnas, y 2 o 3 personas, papás que me habían colaborado en el colegio, que también intervinieron. Y bueno, y la técnica que se usó en su mayoría es trencadis, salvo el fortín, que tiene el opus tessellatum, que son las teselas puestas atravesadas representando los ladrillitos. Bueno, eso se realizó en unos 5 o 6 meses más o menos, se colocó con ayuda de la gente de la municipalidad, y de allí surgió la idea de continuar en la zona del ferrocarril, en la parte donde se hacen las exposiciones, ese salón nuevo que está adherido a la edificación del ferrocarril. Bueno, esa pared que da en dirección a la calle que une Sarmiento con 25 de Mayo, ahí estamos haciendo un mural. Ese mural es de 5 por 5 y consta de 12 partes, se hace por partes, por supuesto. Cada una de esas partes, ya estamos en la 4ª, nada más, pero las vamos guardando. Y luego se coloca todo junto, claro. Se arma el rompecabezas de las 12 partes
sobre esa pared. En algunas ocasiones demanda, por ejemplo, depende de la temática, demanda informarse, digamos, teóricamente o buscar un poquito de historia respecto de la temática que se elige. Caso del Fortín, por ejemplo. Claro, por supuesto, uno se ha informado al respecto totalmente y hemos buscado imágenes también y hemos hablado con gente que ha vivido en esa zona como para que nos ayude en lo referente a la arboleda que había y demás, no tanto en la edificación porque con fotos nos manejamos. Y con respecto a lo que se está haciendo ahora, que está en marcha y que se pretende terminar para el 15 de agosto, no sé si podremos, pero bueno, se presentaron varios temas, pero les interesó la presencia de los monumentos característicos de Morteros. Y bueno, en el medio de ese friso, ese mural, está la Pachamama. Esa Pachamama ya está lista, la Pachamama se hizo en Trencadis, porque eso nos permitió la intervención de los colores y los pasajes de luces y sombras de la figura humana mucho más fácil que con otra técnica. Mientras que la iglesia la estamos haciendo con el Opus Tessellatum, porque son todos ladrillos, y donde estamos también trabajando con la gente, hablando sobre la perspectiva, las líneas al hacer perspectiva, las profundidades, los colores, o sea, se trabajan muchas cosas, no es solo pegar, mucho más complejo, hay ¿no? que ver muchísimo, incluso nos manejamos sacando fotos al trabajo, como ves ahí esa plancha, por ejemplo, porque de esa manera vos podés percibir cuáles son los errores. Tenemos que saber que estamos trabajando con gente que por ahí le interesa participar del mosaicismo de la ciudad, y bienvenido sea, con el cariño que corresponde, pero que por ahí a lo mejor no ha tenido la suerte de conocer sobre colores, sobre perspectivas, profundidades y demás. Entonces hay que guiar permanentemente, y por ahí hay que desarmar, corregir errores y verificar si estamos trabajando bien, porque no nos olvidemos que son paneles que van a ir en posición vertical y que tienen 5x5, entonces es una medida bastante importante, donde en un edificio o en la Pachamama, que es una figura humana, los defectos se van a notar muchísimo. Entonces claro, hay que, no solo es pegar, hay que ser muy observador y bueno, trabajar pensando. Lleva mucho más tiempo, ¿no? Sí, sí, mucho. Este segundo mural representa más trabajo. A diferencia, esto que estamos haciendo acá en Morteros, a diferencia de un mural que hicimos en Suardi con adultos mayores, que fue el árbol de la vida. Bueno, ¿qué pasa? Primero, los adultos mayores no tenían conocimiento del uso de pinzas y demás, o sea, empezar a usar pinzas, a conocer el mosaico, cómo empezar a trabajarlo para no dañarlo, para que no se cache y demás, que no salte el esmalte. Bueno, y después empezar a trabajar, pero ahí se empezó con un Trencadis, donde no hay exigencia de colores, donde no hay exigencia de luces y sombras, sino el Trencadis básico. De todas maneras, se logró un trabajo hermoso, donde están todas las manitos de las personas adultas mayores que quisieron trabajar, y un tronco, y se representa el árbol de la vida. Eso está en una plaza que se inauguró hace poquito en Suardi. Y bueno, y aparte de este proyecto que tenemos, el mural con los monumentos de Morteros, a partir de julio vamos a trabajar con un mural referido a la desnutrición infantil. Esa es una invitación a nivel mundial que hace un grupo de gente de hacer murales contra la desnutrición infantil, y se hace con manitos también. Entonces lo vamos a realizar acá en Morteros, y el sistema de trabajo de ese es el mismo que con lo de Favaloro, donde toda persona que quiere participar hace manitos y después se arma una composición. ¿Está definido ese lugar? No, el lugar no está definido, y es primicia para vos, porque lo confirmé recién con una persona que es la organizadora de este tipo de murales. Y bueno, hay murales en Bolivia, en Colombia, en Perú, en Barcelona, o sea, en Estados Unidos. O sea, este mural sobre la desnutrición infantil es algo a nivel mundial que se hace en todas partes, y tiene que ser con manitos. O sea, tiene que reunir ciertos requisitos que vamos a cumplimentar, y lo vamos a hacer en julio. ¿Por qué en julio? Porque necesitamos primero avanzar
que no se va a terminar, pero al menos avanzarlo y después entonces promover la realización del otro, que bueno, y hablar aparte con la gente que nos puede orientar sobre el lugar donde hacerlo, obviamente. O sea, son todos planes, o sea, el mosaicismo, claro. Sí, el mosaicismo, a ver, en realidad yo aquí doy clase, tengo muchas horas de trabajo, pero tengo 2 horarios de varias horas donde trabajamos ad honorem para el mosaicismo de la ciudad o este tipo de cosas. Inclusive no solamente se ha hecho trabajos de mosaicismo para la ciudad, sino han venido personas interesadas en hacer mosaicismo para la sociedad italiana, para el Friuli. Bueno, esas personas vinieron acá a trabajar, recibieron mi orientación sobre cómo trabajar, cómo hacer, y han hecho para instituciones ese tipo de cosas. Lo mismo, por ejemplo, en trabajos en cuerda seca para el andar. Entonces, la persona que está interesada en hacer algo a beneficio de una institución, gratuitamente yo les ofrezco mi conocimiento y mi espacio para que lo trabajemos en horarios que tengo definidos para eso. Claro. ¿Sí? Hablando de mosaicismo, ¿cuáles son los pasos, por ejemplo? ¿Cómo se comienza para completar un mural, por ejemplo? ¿Qué hacemos primero? Bueno, por ejemplo, en el mural que hicimos, el primero, que es pequeño, el dibujo fue a mano alzada, el del fortín con los árboles a mano alzada. En el caso que tiene 5x5, utilizamos una ampliación de la Pachamama y de la iglesia a esa medida, la llevamos a esa medida real. Entonces es un bosquejo que te ayuda para mantener la proporción y no equivocarte, ¿sí? Porque sería complejo y muy fácil de equivocarse. Y tener que sacar para poner de nuevo. Exacto. Hacer claro, sí. Entonces nos basamos y trabajamos. Primero necesitas una plancha rígida, colocas la imagen, ya sea copia o ya sea un dibujo común, y luego se utiliza un nylon, generalmente se usa el film. Ese film, el objetivo que cumple es que la tesela que se pega en la fibra de vidrio, que ya voy a explicar qué es, no se pega al papel, sino que queda adherida solo a la fibra de vidrio. Luego se coloca la fibra de vidrio, que es la que se usa en construcción, y las teselas, que es cada una de esa unidad del mosaicismo, se pega sobre la fibra de vidrio con cola de carpintero. ¿Qué estoy haciendo yo? Solo posicionando las teselas, las posiciono. Solamente ese friso va a estar armado y pegado cuando lo pegue con cemento de contacto a una pared. Mientras tanto, corremos el riesgo que se despeguen y demás, porque claro, solo están posicionadas. Esa es la técnica doble y directa, ¿sí? Donde trabajo siempre frente a la imagen, en la posición que luego va a quedar pegada. ¿Sí? Perfecto. Bueno, aquí vemos un montón de cosas, la verdad, ¿no? No solamente se hace mosaicismo, sino otras actividades también. Ahora, por ejemplo, más allá de lo que se hace, que me lo vas a nombrar, digamos, la gente que viene, digamos, ¿por qué se inclina más? En realidad aquí la gente viene y hace lo que desea hacer, es una clase personalizada. A lo mejor somos 8 personas y cada cual tiene su proyecto, claro, y les ayudo en su proyecento en forma individual. ¿Alguien hace mosaicismo, por ejemplo? Sí, ¿Otro hace vitrofusión, por ejemplo? Totalmente. Claro. Hay gente que aprende a bordar, hay gente que está tapizando, por ejemplo, pero cada cual en un sector que no nos molestemos unos con otros. Hay gente que pinta. Ahora, yo te diría que es bastante libre y variado lo que eligen, pero en lo que hacemos todos juntos y empujamos todos juntos en algo es en el mosaicismo, porque son proyectos grandes y a beneficio de la ciudad que uno hace, y la gente le gusta hacer eso, porque el mosaicismo es algo que te relaja realmente, te hace concentrar. Pasamos lindos momentos estando aquí trabajando, con unas lindas mateadas, charlas sanas, ¿no? Y donde se aprende mucho. Se aprende mucho a pesar de que te parece que es solo poner en un sector. No, hay que pensar mucho, principalmente en lo que es el edificio que estamos haciendo en la segunda parte. Bueno, la primera también se pensó mucho, con las luces y sombras, pero es un trabajo que hay que pensarlo. Depende de lo que hagas. Si vos vas a hacer en mosaicismo una bandeja
donde haces cortes exactos, sí tendrás que aprender a usar una pinza correctamente, a lijar las piezas para armar, pero bueno, estamos trabajando con un sector muy pequeño, donde por ahí usamos un color para una flor, otro color para otra flor, un fondo y está. Donde hay una exigencia de cómo usamos los colores opuestos, los complementarios, o una armonía de color, o lo que como pretenda hacer el alumno, pero no es lo mismo que cuando trabajas en superficies tan grandes, donde necesitas hacer el juego de luces y sombras, vuelvo a repetir, la perspectiva, y que eso es bueno porque todo el mundo lo aprende. Y hay gente que por ahí jamás ha trabajado de esa forma y está bueno porque los metes en un tema que es interesante. Claro. Hay gente que le interesa porque por ahí no han aprendido sobre ese tema. Quizás hay gente que lo usa de terapia también, ¿no? Sí, muchísimo. En realidad no solo el mosaicismo, el taller se usa mucho como terapia. Hay muchos que me dicen, en lugar de pagar al psicólogo te pago a vos. Vengo acá. Y realmente sí, se pasa muy bien y el arte sana realmente. Se pasan lindos momentos, se comparten cosas buenas, cosas malas, hay gente que habla de sus problemas y bueno, y después o viene muy triste y cuando empieza a trabajar se le pasa. Y yo siempre digo, muchas personas por ahí me hablan y me dicen, no, y no voy a ir porque no estoy bien. No, tenés que venir, vení al mosaicismo, vení a cortar, vení, pegamos. Entonces ayuda muchísimo, pero es muy real, no es verso, es real. Es muy real, sí, hace muy bien. Nancy, bueno, ¿qué otras cosas? Me nombrabas algo de pintura, pero más allá del mosaicismo, por ejemplo, ¿qué está haciendo la gente que viene acá? Y la gente que viene acá, bueno, muchos se vuelcan por hacer murales en mosaicismo, que es lo que estuvimos diciendo así, muchos. Pero si no, trabajan en vitrofusión, hacen lo que sea platos, fuentes, lámparas. Se trabaja el Tiffany, hay hombres que vienen a hacer Tiffany. El Tiffany es el vitró verdadero, ¿no es cierto? Trabajado con vidrios de colores importados. Hay vidrios de colores nacionales, pero es muy básico la gama de colores que hay. Entonces se trabaja con esos vidrios de colores, con la cinta de cobre, con el estaño, se sueldan y se arman piezas. Se hacen veladores, lámparas para el techo, hay gente que ha hecho mandalas y que son veladores, o sea, es plano, eso es más simple, pero la gente trabaja y hay mujeres también, pero generalmente los varones que he tenido es para eso. Han trabajado con Tiffany. Hay varones que vienen a trabajar la chapa, cortar y calar chapa. La máquina que tengo es una máquina donde vos la trabajas manualmente, obviamente, no es la máquina láser que te va a hacer el corte perfecto, pero está bueno para el manejo, para la motricidad fina, se pueden lograr cosas muy interesantes y se trabajan con oxidación también. Después se trabaja todo lo que es bajo cubierta, les gusta muchísimo el bajo cubierta, que es una pintura sobre el bizcocho cerámico, les encanta, hacen su vajilla para la cocina, sus platos, sus fuentes, todo lo que después se puede usar normalmente en una casa. Sí, hay gente, por ejemplo, que le interesa el cortado de botellas, hacen sus copas, jarros, ese tipo de cosas. Bueno, yo te hablo de las cosas más básicas. Hay adolescentes que vienen a restaurarse sus muebles para cuando se van a estudiar. Se hace tapizado, también tapicería también les gusta mucho, porque se recuperan sillas viejas o banquetas, ese tipo de cosas. Tiempo atrás pensabas que ibas a estar a esta altura de tu vida llevando adelante todo esto. Digo, por ejemplo, asumo que cuando empezás a dar clases y das puntualmente plástica es porque es un rubro que te gustaba. Sí, sí. Con lo cual, digamos, lo llevas incorporado, digamos, en la vida. Por eso esa continuidad. En realidad, yo cuando empecé a trabajar en la escuela, soy maestra de grado, fui a trabajar como maestra de grado en el colegio, donde siempre estuve desde que me inicié, y me ofrecieron la posibilidad de entrar como maestra de plástica. Entonces, en aquella época, que son unos cuantos años atrás, estudié hice el examen que tenía que hacer
y entré como maestra de plástica porque era la opción que me daban de entrar como titular. Y de ahí entré a querer todo esto. Es más, desde siempre hice cursos, me capacité, por más que por ahí esos cursos o esas capacitaciones no me servían en la escuela, porque hay muchas cosas que hice que no las pude aplicar nunca en la escuela. Lo que se enseña en la escuela es diferente a lo que se enseña en un taller donde vos podés trabajar con otros materiales, con otras cosas, tenés más libertad. Y bueno, después, cuando mis hijas eran chicas, te hablo de 20 y algún año atrás, puse un taller en mi casa con una amiga, pero no pude llevarlo adelante, no pudimos porque era con Silvia, porque era demasiado trajín, éramos jóvenes, teníamos la escuela, los hijos pequeños. Una carga horaria con otras cosas. Claro. Y bueno, cuando termina mi época de escuela, un grupo de amigas me piden, 2 o 3 personas me piden que empiece a enseñar, con el taller. Bueno, empecé con un grupo de 6 o 7 personas y bueno, y de ahí entré a este mundo que me fascina. Tal es así que yo trabajo de lunes a jueves a full con un montón de horarios y los viernes me los guardo realmente porque generalmente estoy o haciendo un curso o capacitándome de alguna forma o voy a Suardi y enseño a la gente de Suardi o me buscan para otra cosa y realmente disfruto muchísimo de lo que hago, muchísimo. Realmente es mi pasión esto, lo disfruto mucho, sí. Bien, Nancy, acá vemos puntualmente uno de los trabajos del que me estabas hablando, ¿no? Sí, en pleno proceso. Sí. ¿Esto en qué etapa está y cuánto crees que le falta más o menos? Mira, esta sería la 4ª parte, primera parte de la iglesia, porque las otras 3 partes fueron la Pachamama, que ya están descansando, incluso allá en el piso hay una de las partes ya lista. Y esto más o menos necesitamos 1 mes y medio de trabajo, más o menos. No todas las personas saben cortar porque estamos trabajando con cerámica que nos regalan las personas que tienen venta de este tipo de materiales para pisos y demás. Entonces pedimos, nos dan los materiales, pedimos los colores que necesitamos. Material que sobra, que por ahí se rompe, se reutiliza. Entonces, el tema que como tiene 5 milímetros de espesor, ofrece resistencia con el corte. Entonces, necesitamos que haya gente que sepa trabajar la cortadora que usa un albañil. Claro. Y después necesitamos también gente que sepa trabajar las pinzas articuladas. Entonces, todo requiere un aprendizaje, porque no es lo mismo cortar esto que cortar un mosaiquito de 3 milímetros. No es lo mismo, la resistencia es totalmente otra, porque el mosaico tiene un bizcocho que es liviano, fácil de cortar, mientras que la cerámica está preparada justamente para que pueda ser pisada y tenga alta resistencia. Obviamente seleccionamos el material que sea de más fácil corte, porque hay otros que son muy difíciles de cortar. Entonces, sí. Vemos también que pareciera ser que tienen una medida un tanto estándar, es decir, deciden ustedes de qué medida más o menos lo cortan y de ahí en más todo el resto, digamos, se busca esa medida. Claro, nosotros trabajamos con una medida que les defino yo más o menos para que los ladrillitos sean lo suficientemente parejos. Obviamente hay gente que los corta más grandes, más chicos, pero a medida que los vamos pegando los vamos arreglando y demás. Estéticamente, una vez colocado, va a lucir bien, a pesar de que errores, por supuesto, hay, ¿no? Vuelvo a repetir, eso es un trabajo grupal, un trabajo donde hay gente que tiene más conocimiento, hay gente que tiene menos conocimiento, donde debemos permitir que todo el mundo trabaje y colabore y enseñar a los que necesitan aprender más, las personas que saben más, justamente, ayudarnos entre todos para lograr esto. Obviamente el trabajo lo defino yo, bueno, aquí pega uno, aquí pega otro, yo conociendo a las personas porque son alumnas mías, entonces más o menos defino en qué lugar uno, en qué lugar otra. Por ejemplo, esta cúpula hay que corregirla. Tiene errores, quizás a lo mejor así acostada no se ve, pero al sacar la foto, subimos sobre la escalera, sacamos una foto desde arriba, o si no, cuando está en posición vertical, ahí se definen los errores que hay y el volumen no está bien hecho. Claro. Entonces, eso se debe corregir porque si bien
en apariencia puede estar bien, hay errores y se vuelve a corregir. ¿Esto posteriormente en medio le va algún tipo de pastina? Claro, esto es la fibra de vidrio que se levanta y pasa a ser una pieza como si fuesen las piezas que se compran en los... Claro. O sea, esto está posicionado, claro. Esto es fibra de vidrio y las teselas están posicionadas. Aquí estamos haciendo lo mismo. Sobre la fibra de vidrio posicionamos las teselas. Entonces después esto se despega de esta forma. Yo me llevo esto. Claro. Y esto es lo que coloco sobre la pared con cemento de contacto. Una vez que fraguó el cemento, ahí se coloca la pastina. Y la pastina es la encargada de tapar todos los intersticios, que serían los espacios que hay en las diferentes teselas o partecitas del mosaicismo. ¿Sí? Esa pastina se puede colocar de un solo color o, si no, mucho más trabajo, por supuesto, parte por parte su color. Bien. También puedes hacerlo. Nancy, muy instructivo. Gracias por estar en Saberes Compartidos y bueno, que tengas un excelente 2019. Bueno, muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta y ojalá que lo que haya dicho les haya servido y bueno, en lo que necesiten, para eso estamos, para ayudar. Gracias a vos.